Hola, 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 feliz noche, mis queridos socios de aprendizaje. Estamos ya en vivo transmitiendo nuestro programa Learning Talks de los días miércoles. Como ustedes saben, venimos realizando esta serie de hace ya bastante tiempo y bueno, hemos tenido muy buena acogida, así que me dispongo a continuar produciéndolos hasta que ustedes decidan que ya no tenemos más que decir. Mientras tanto, les doy la bienvenida. Qué bueno que ya se están conectando por las diferentes plataformas. El día de hoy vamos a hablar sobre estrategia, sobre estrategias de aprendizaje. Y fíjense que de forma muy interesante la palabra estrategia es una palabra que proviene de un mundo que no es el educativo, es el militar. Y se trae a la educación, y de hecho se utiliza ya no solamente en educación, sino en negocios, en otras dimensiones, pero proviene de ese ámbito militar como parte de la función que realizan las personas que dirigen las operaciones militares. A mí me gusta pensar que una estrategia es un grupo de actividades, simplemente es un grupo de actividades, un cúmulo de técnicas que utiliza el facilitador a la hora de realizar su labor educativa y son también recursos de los cuales dispone el facilitador para realizar las actividades educativas que ha diseñado, las cuales tienen un objetivo. Y ese objetivo debe ser alcanzado en un tiempo determinado. O sea, esa es una característica de la estrategia. La estrategia siempre está relacionada con una temporalidad, con un time frame, un tiempo asignado a la actividad. Entonces nos corresponde a cada uno de nosotros prepararnos. Por ejemplo, yo aquí tengo en mi poder una experiencia de aprendizaje bastante demandante que implica que yo eduque un grupo de socios de aprendizaje que desean aprender sobre técnicas. Entonces yo establezco la estrategia. Ahora, esa actuación estratégica por mi parte tiene unas características. ¿Cuáles serán las características que ustedes ven que deben poseer la estrategia? ¿Qué características debe tener la estrategia? A ver, coméntenme por las diferentes plataformas qué opinan. ¿Cuáles son las características de la actuación estratégica del facilitador? Ya tengo aquí una respuesta por el WhatsApp. Dice que se emplea cuando se necesita lograr un cambio en la conducta observable de los socios de aprendizaje. O sea, un cambio en el comportamiento de los socios de aprendizaje. Muy bien, muchas gracias a Efraín que me comenta esta característica. A ver, ¿qué otra característica tendrá? Aprovecho para saludarlos. Gracias por estar conmigo en cada jornada. A ver, ¿qué otra característica? Muy bien. Que permite determinar un propósito, dice Jesús, desde Lima. Que permite determinar un propósito. ¿Qué otra característica? A ver. Muy bien, vamos a ver, estoy recibiendo sus comentarios. Ajá, que aquí el Zoom me comenta Ernesto que debe mostrar lo que los socios de aprendizaje deben hacer durante la experiencia de aprendizaje, qué deben realizar. En este caso, pues el socio de aprendizaje está previsto que aprenda conocimientos, habilidades, actitudes, valores, y entonces la estrategia debe mostrar cuáles son las actuaciones que debe realizar el socio de aprendizaje. Gracias, Ernesto, por ese comentario.
yo agregaría cuáles son las circunstancias en las cuales se produce la experiencia de aprendizaje. Entonces, las circunstancias implican el contexto, si es una jornada completa, si es un evento en el cual asisten personas que conocen previamente del tema, o sea, cuáles son las circunstancias que rodean a esa experiencia de aprendizaje. Gracias a Ana Luna, que nos saluda desde Guadalajara. Gracias por su saludo. También significa que cómo se va a llevar a cabo, o sea, a qué hora va a iniciar, a qué hora va a finalizar, cuándo vamos a hacer esos famosos altos en el camino. Recuerdan la regla 90-28, de las cuales hemos comentado en anteriores oportunidades. 90 minutos, cada 90 minutos que pasa, a ver, ¿quién me dice qué pasa cada 90 minutos una experiencia de aprendizaje? A ver, ¿quién me lo comenta? Vamos, el primero que me lo comenta se gana una cola Dumbo. Ajá, muy bien. Aquí dice Dani, incentiva la participación, la diversión debe ser lúdica, sustituir el explicar por el mostrar, que las personas se... Vamos a ver qué se lee aquí porque me cortó cuando escribimos explicar y mostrar, las personas que se encuentran en la actividad permanente. Ajá, muy bien, que se encuentran en la actividad permanente. Gracias, Dani. Entonces, ¿cuáles son los repertorios de recursos? Y entonces hablamos de la regla 90-28 y decimos que el 8 es que cada 8 segundos cambiamos la estrategia que utilizamos en la sala. Entonces, la estrategia debe marcar cuál es la característica que tiene las estrategias que van a ocurrir cada 8 minutos. O sea, yo diseño mi estrategia, digo que voy a usar muchos cambios de técnica, como dice Ana desde Guadalajara, los cambios de técnica y de activación que ocurren cada 8 minutos. Cada 20 minutos una activación cerebrocorporal, y entonces yo tengo que tener una estrategia, porque si voy a hacer una activación cerebrocorporal debo tener una estrategia. O sea, primero, por ejemplo, puedo hacer, yo por ejemplo utilizo un método que seguramente les va a sonar muy lógico. Yo comienzo por el lado más alejado del corazón. Realizo actividades desde los pies hacia la cabeza. Desde el lado más alejado del corazón hacia el lado más cercano. Esa es mi estrategia. Las activaciones van sucediendo de forma progresiva desde el lado más alejado hacia el lado más cercano del corazón. Además, por ejemplo, utilizo activaciones que impliquen brazos, que impliquen piernas, que impliquen cintura, que implique cadera, que vaya repartiendo la activación a los diferentes lados del cuerpo. Hago activaciones que tienen que ver con respiración, con movimiento. O sea, cada 20 minutos la activación cerebrocorporal varía en su manera de realizarla. Entonces, eso es una cosa importante. Aquí me está anotando Jesús de nuevo, me dice que debe haber una estrategia para evaluar. A veces los facilitadores cometen el error de evaluar solo al final. Yo soy de los que opina que evaluamos desde antes de la experiencia, durante la experiencia, al final de la experiencia y después de la experiencia. La evaluación tiene que ser un acto que se traslada en el tiempo. Debe haber una estrategia entonces a la hora de evaluar. Los que han asistido a eventos de aprendizaje junto a mí saben que una de las cosas que más me caracteriza es la enorme cantidad de evaluaciones que realizo durante mi experiencia de aprendizaje. Por ejemplo, utilizo los resúmenes, un resumidor de la mañana, resumidor de la tarde. A veces utilizo más de un resumen por jornada, y además realizo actividades propias. O sea, no solamente los socios de aprendizaje realizan el resumen, sino también yo realizo alguna estrategia para resumir, que por lo general tienen que ser estrategias que yo ponga en marcha que resulten muy divertidas. Entonces,
porque a la gente siempre le genera cierto grado de tensión todo lo que tiene que ver con evaluación. Entonces, yo propongo que la evaluación debe ser divertida. Toda la experiencia de aprendizaje debe serlo, pero especialmente la evaluación. Yo convoco a que cuando vayas a hacer tus evaluaciones sean un acto divertido. Vamos a ver qué me están escribiendo por aquí. Me dice que también el poner situaciones, o sea, situaciones en donde se ponga en práctica lo aprendido. O sea, no solamente evaluar, sino una evaluación situacional. O sea, utilizar lo aprendido de forma práctica durante la sesión de aprendizaje. A veces eso es posible, otras veces no lo es. Yo propongo que tus evaluaciones tengan carácter práctico inmediato. Qué bueno que está Guadalupe Sosa desde Monterrey, México. Qué linda ciudad y qué linda es Lupe. Gracias, Lupita, por estar conmigo. Si se quiere que los socios de aprendizaje sean unos facilitadores extraordinarios, entonces deben tener estrategias extraordinarias. Un facilitador extraordinario lo es porque sus estrategias son extraordinarias. O sea, utiliza estrategias novedosas, innovativas. Evita la repetición, evita que sea predecible. Los socios de aprendizaje deben resultar sorprendidos por la capacidad innovativa de ese facilitador. A mí me gusta pensar que existen diversos tipos de estrategia. Entonces, vamos a ver el día de hoy cómo la estrategia está relacionada con la manera de elaborarla o de organizar el contenido de tal manera que el socio de aprendizaje le resulte fácil aprender. Vamos a ver qué me comentan por aquí por el WhatsApp. Muy bien. Muchas gracias. Fíjate, Iván dice que debemos desafiar la actitud mental de los socios de aprendizaje. Muy bien, me gustaría que me aclararas un poco más. Me gustaría eso del desafío mental. Yo, por ejemplo, utilizo lo que se llaman estrategias de ensayo. Estrategias de ensayo. Que eso implica que se haga uso repetitivo de los contenidos de lo aprendido. O sea, que se diga, se escriba, se actúe, se haga un rol, se repita. Por ejemplo, a veces estamos dando un tema determinado, supongamos que estamos dando las inteligencias múltiples. Entonces, en una forma presentamos las inteligencias múltiples, inmediatamente utilizamos otra estrategia para repetir, otra estrategia para escribir las inteligencias, otra estrategia para mostrarlas en gráficas, otra estrategia para hacerlo mediante un collage. O sea, utilizamos estrategias para repetir de forma importante lo que hemos aprendido. Por ejemplo, yo realizo un ejercicio de mnemotecnia y entonces busco que el socio de aprendizaje verbalice las inteligencias múltiples. Esa estrategia, los que conocen de esto de diseño instruccional los llaman estrategias de ensayo. Por ejemplo, si yo le pido a la gente que tome nota literal de algo que yo les he dicho, y a veces lo hago, no es muy común, pero lo hago, que tomen una nota literal, esa es una estrategia de ensayo. Si yo, por ejemplo, les digo que copien algo que está en pantalla, esa se considera una estrategia de ensayo. ¿Qué les parece eso de las estrategias de ensayo? A ver, está Isabelita, Enid, Raquel, Briseño, Laura, desde las plataformas. Muy bien, gracias. Hoy estamos muy bien visitados el día de hoy. Qué bueno, gracias por eso. Entonces, hablamos de las estrategias de ensayo. A ver, ¿qué me dice aquí? Dice Isabel otra vez, pero creo que es otra Isabel desde Barcelona. Dice,
Las estrategias de ensayo tienen que ver con, por ejemplo, subrayar. Si yo le digo a la gente, por ejemplo, que en una lectura subraye un determinado texto, eso se considera una estrategia de las llamadas de ensayo. Bueno, veo que les ha interesado. Qué bueno, gracias por saludarnos desde Chile. Se llama Cambios Turpial, pero no tengo el nombre, así que tengo que llamarlo por el nombre de su login. Gracias por estar con nosotros desde Chile. Después hay lo que se llaman las estrategias de elaboración. Por cierto que ahí nos están enviando los corazoncitos famosos estos de Instagram y de Facebook, que parece estar relacionado con la capacidad que tienen ellos de medir la presencia de ustedes en sala. Gracias por estar marcando que les gusta y hacer los famosos like de los live. Se llama estrategias de elaboración. Entonces, lo que hace una estrategia de elaboración es presentar lo nuevo y relacionarlo con lo anterior. Eso se llama una estrategia de elaboración. Presentar algo nuevo y relacionarlo con algo anterior. Entonces, eso se llama una estrategia de elaboración. Por ejemplo, si yo le pidiera en este momento a Lupita Sosa allá en Monterrey que parafraseara lo que acabo de decir, eso es una estrategia de elaboración. Si ella pudiera comunicarse conmigo en este momento, estuviera parafraseando, y ese parafraseo de lo que yo acabo de decir es una estrategia de elaboración. Si yo, por ejemplo, le pido a Enid que haga una analogía entre un elemento de aprendizaje y otro, eso es una estrategia llamada de elaboración. ¿Qué les parece? Suena divertido, ¿verdad? Suena interesante. A ver, aquí me están diciendo que si tomar notas no literales es una estrategia de elaboración. Bueno, yo considero que sí. La toma de nota no literal precisamente es una forma de parafrasear, pero a través de la nota. Me dice Yael, me dice que ella tiene la estrategia de utilizar la pregunta respondida. O sea, pedirle al socio de aprendizaje que responda preguntas. Bueno, a veces tenemos en el manual, por ejemplo, del socio de aprendizaje, colocamos una serie de cuestionarios, ¿verdad? Le pedimos al socio de aprendizaje que vaya y conteste lo que aparece ahí en el cuestionario. Eso es también una estrategia de elaboración. Dice explicar con nuestras propias palabras la información. Eso nos lo dice Miriam, gracias Miriam Chávez desde México. Así es, muchas gracias. Esa es una forma expresiva de hablarnos sobre una estrategia de elaboración. Si yo le pido, por ejemplo, a alguien que me describa un proceso que acabo de presentar, por ejemplo, descríbeme lo que para ti es una estrategia de elaboración. Eso es una estrategia de elaboración. Relaciona la información nueva con la información existente. Cuando yo hago uso de una estrategia de esa índole, eso se considera una estrategia de elaboración. Aprovecho para saludar a Alejandro allá en Guadalajara, que me está dando presencia. Gracias por eso. Ya llevamos 2 tipos de estrategias, vamos a la tercera. Estrategias de organización. Qué bueno, se siguen conectando, qué bueno. Dani, Daniel Garza, mira, tenía días que no se conectaba Daniel, siempre, ese es uno de mis más leales seguidores. Gracias por estar presente. Una estrategia de organización es, por ejemplo, entregarle una serie de conceptos a la gente y pedirles que los organicen. Si yo, por ejemplo, le entrego 7 conceptos con 7 respuestas y le pido que los relacione, eso es una estrategia de organización. Si yo, por ejemplo, le digo
que realice un cuadro sinóptico. ¿Ah? Por ejemplo, les pido, ok, estamos hablando de las estrategias, de los tipos de estrategias. Entonces, cuando presente los 5 tipos de estrategias, le digo que haga un cuadro sinóptico. Eso es lo que estoy buscando, es utilizar una estrategia de organización. Por ejemplo, que ahora que está Dani Carrasco conectada con esta sesión, pues ella tiene la característica de ser una persona que organiza la información. Es impresionante porque yo le entrego mucho material y ella lo va organizando. Y hoy nos pasó a ella y a mí y a Ana, nos pasó que de pronto, revisando precisamente la organización de los contenidos, nos dimos cuenta que habíamos omitido una asignación de las que ellas están realizando. Esa es precisamente una manera que nos muestra el poder que tiene la estrategia de organización, porque si yo no llevara una organización en la relación que sostengo con mi socio de aprendizaje, pues la actividad sería un caos. Pero claro, la manera en como yo tengo diseñadas mis conversaciones con los diferentes facilitadores, yo en este momento tengo facilitadores en 52 países. Imagínense, entonces a cada uno de ellos yo le tengo organizada su información de tal manera que yo me doy cuenta de cuál es la información que no están presentando. Ah, qué bueno, se conecta mi amigo Edgar Amelias desde Panamá. Edgar, por ejemplo, tiene la disciplina que le da su formación como abogado para llevar una gran organización. La organización, en la estrategia de organización, por ejemplo, ahí están los mapas mentales, ahí están los mapas conceptuales, ahí están los flujogramas, está el árbol, nosotros lo que llaman el árbol de orden, yo lo he usado en algunas experiencias de aprendizaje para mostrar lo aprendido. O sea, pido a los socios de aprendizaje que construyan un árbol con lo aprendido durante la jornada. Esa es una estrategia de las llamadas de organización. ¿Cómo les parece esas estrategias? A ver, coméntenme. Aquí me dice, me están hablando de una red semántica. Me gustaría que Josué me defina eso de la red semántica. Y si alguien conoce esto de la estrategia de organización que se llama una red semántica, me gustaría que me la describieran. Ahorita no lo tengo en mi mente, no recuerdo lo que es una red semántica. Me suena la palabra, pero no me suena cómo es la estrategia. Si pueden, me ayudan con eso. Las estrategias que tienen que ver con lo que se llama la metacognición, o sea, con esa aprender a aprender, tienen que ver precisamente con la organización. Cuando yo busco que permanezca en el nivel consciente lo aprendido de forma ordenada, eso es una estrategia de organización. Si yo, por ejemplo, le busco que haga un Excel de todas las técnicas que utilizamos durante una experiencia de aprendizaje, eso es una estrategia de organización de tal manera de que el socio de aprendizaje aprenda. Que él nos sigue sorprendiendo la gente con su asistencia. Qué bueno. Gracias por su apoyo. A ver, ¿alguna pregunta adicional? Muy bien, muchas gracias por su presencia. Las estrategias de planificación, o sea, si yo establezco un objetivo y ese objetivo tiene unas determinadas metas de aprendizaje y esas metas de aprendizaje contienen, implican la presentación de un contenido, esa es una estrategia de planificación. Cuando yo realizo el diseño instruccional y defino la base conceptual, establezco el objetivo general, consolido los objetivos específicos y evacúo los contenidos programáticos, todo ese proceso es una estrategia llamada estrategia de planificación. Si yo, por ejemplo, terminando una actividad, la descompongo en los pasos sucesivos que se dieron,
durante la jornada. Esa también es una estrategia de planificación. Por ejemplo, ahorita que está conectado mi amigo Pedro Luis Mendoza, yo recuerdo con mucho cariño a Pedro, pero Pedro tiene una característica que es una persona muy planificada, muy ordenada. Y esas estrategias de planificación, por ejemplo, de prever cuáles son los recursos que se van a necesitar, cuáles son los esfuerzos que van a requerir, eso es parte del secreto del éxito que yo le vi tener a Pedro en su acción profesional. Él era perfecto para asignar recursos y además para motivar a la gente, incentivar a la gente a asumir las responsabilidades que eran necesarias para actuar lo planificado en el tiempo requerido. Eso es parte del secreto de un facilitador, lograr incentivar la participación de la gente. A ver, dice Pedro Luis, una red semántica es un mapa conceptual de conceptos. Oye, voy a estudiar el tema. Gracias, Pedro Luis. Voy a estudiar el tema. No lo he estudiado de esa manera. Yo estoy formado en mapas conceptuales de Novak, pero no conozco las redes semánticas. La voy a estudiar. Gracias por haber traído el tema, Josué. Es muy bueno. Gracias. Me encanta cuando no conozco algo. Cuando yo, por ejemplo, selecciono una estrategia, esa es una estrategia de planificación. Si yo tengo una playa de estrategias y selecciono una, esa es una estrategia de planificación, porque pude haber escogido 100 y escogí una. Y si el resultado que obtengo es lograr que el objetivo se cumpla en el tiempo, con los recursos, todos los famosos requisitos de los objetivos SMART, pues entonces tuve éxito en la planificación. El día de hoy hemos tenido una jornada muy buena. Yo les pido por favor que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que es youtube.com /inclinada Adrián Cotín. Suscríbanse al canal, recomienden por favor nuestros vídeos para que la gente la use. Yo, por ejemplo, yo les felicito a algunos profesores universitarios que están utilizando nuestros videos para dar clases. Pero por favor sean generosos y coloquen en nuestro canal comentarios acerca del vídeo que están utilizando para sus clases. También refiéranlo a otros profesores para que esto siga siendo exitoso. Oye, por cierto que se acaba de suscribir una de las personas que está conectada. Qué bueno, gracias por eso. Y bueno, mientras más suscriptores, más interés va a demostrar el tema, y por mi parte va a seguir teniendo mucha actitud de mi parte para tener éxito. A ver qué nos dice Aleso. Dice, ¿qué opinas, Adrián, de la obsolescencia de algunas licenciaturas ante la digitalización y la inteligencia artificial? La necesidad de el reskilling continuo para estar competente en el mercado. Muy bien. Fíjate, Aleso, yo soy de los que opina que una persona que no se actualiza en un tiempo breve, quiere decir breve, por ejemplo, si el título universitario de ingeniero no se renueva con una actividad educativa permanente, demostrable, ese título es completamente obsoleto. Yo tuve la oportunidad de estudiar muchas actividades que hoy por hoy ni las recuerdo. Materias en las cuales obtuve muy buenas calificaciones, de las cuales no tengo la menor memoria. Entonces, claro, ¿cómo voy a considerarme competente en una habilidad, en un conocimiento, en una actitud que ya no lo tengo vigente, que mi memoria no me está ayudando? Entonces yo estoy completamente de acuerdo con que las personas tenemos que reciclar, no solamente que hay maneras y maneras de realizar ese proceso de actualización. Lo que yo recomiendo es
una actitud reflexiva de parte del profesional que, bueno, lo ponga a que revise la bibliografía novedosa que tiene en la materia de la cual él está queriendo decirse experto, que acuda a congresos internacionales o nacionales, que de alguna manera pues pueda ponerse al día en cada una de las habilidades, actitudes, conocimientos que quiere decir que él es competente. Gracias por eso voy a tener un programa, gracias a eso voy a tener un programa específicamente para hablar sobre el tema que me permite funcionar. Dice, si el coche no se mueve, se pega el motor prácticamente. Gracias. Así, buena metáfora, Farid. Qué bueno. Si el coche no se enciende y no se hace mantenimiento, pues se queda estacionado mucho tiempo, después no ni enciende. Gracias por eso. Bueno, fue un gusto, un placer y un honor como siempre compartir con ustedes. Nos vemos como siempre en el espejo.